El día de hoy vamos a hablar un poco sobre la perimetría. La perimetría se utiliza desde el punto de vista neurológico. Todos lo saben que la perimetría la utilizan los neurólogos para determinar lesiones a nivel del sistema nervioso central, pero en particular en oftalmología la utilizamos los oftalmólogos para diagnosticar diferentes problemas, tanto en el campo de lo que es glaucoma como de patologías compresivas o traumáticas de las vías visuales. Para introducirles un poco en el tema, la disciplina perimétrica se inició a mitad del siglo XIX con los trabajos de von Graeff, con pantallas tangentes y perímetros de arco. ¿Qué son pantallas tangentes y perímetros de arco? Simplemente una pantalla tangente es una tela puesta sobre una pared y el paciente se lo posiciona a una distancia de 2 metros de esa tela. Se le indican con un puntero ciertas áreas de la tela y el paciente tiene que decir si mira o no mira, tanto primero en forma alternante con el ojo derecho y después con el ojo izquierdo. Eso es una manera muy rudimentaria, pero es eficiente para hacer el despistaje de pacientes que tengan problemas a nivel de su campo visual. Lo puede hacer uno en su clínica, lo puede hacer en el hospital, lo puede hacer inclusive en jornadas médicas para poder evaluar rápidamente a pacientes. A mitad del siglo XX, con el perímetro de Goldmann, inicia la era de la estandarización. ¿Por qué? Porque la pantalla tangente es mucho de el estado anímico del paciente y también, sobre todo, del estado anímico del que hace el procedimiento, del técnico o médico. Si el médico está muy cansado, la perimetría se vuelve muy rápida y si está muy descansado, la hace en forma más acuciosa. Por lo cual no existe realmente una estandarización en eso. Ya con el perímetro de Goldmann se inicia la estandarización porque ya se dispone de un aparato en el cual se tiene que seguir cierto procedimiento para hacer las perimetrías, llegándose a una estandarización bastante burda. Y el perímetro automatizado empieza, como verán, hace relativamente poco tiempo. Bueno, para nosotros los mayorcitos, para los jovencitos eso ya es casi la prehistoria, en 1970. Como definición del campo visual, se dice como que es el área de visión vista por un ojo abierto. Las dimensiones de campo visual son dadas en relación a un punto de fijación. Con eso se refiere, hay un punto cero, un punto de fijación, que es el que corresponde en el campo visual al área foveal. Entonces, a partir de ahí, sin mover el ojo, todo lo que uno percibe en la periferia, ese es el campo visual. Traquair, que fue un investigador médico y poeta, describió el campo visual como una isla de visión rodeada por un mar de ceguera. Porque sinceramente les tengo que decir, y mucha gente no lo ha pensado, lo que nosotros vemos no existe. Es una afirmación bastante profunda, pero realmente no todos vemos de manera distinta. Y el mundo en realidad es un mundo en tinieblas. Y nosotros, gracias a nuestras retinas, podemos percibir la luz y con eso interpretar una imagen. Y eso está dado por un campo visual. Todo lo que está por fuera de nuestro campo visual directamente no existe para nosotros. Entonces, el campo visual, para representarlo, esta es la famosa isla de Traquair. Esa es la representación gráfica de un campo visual, en la cual el campo visual es todo esto. Este domo que aparece aquí, con ciertas características. La altura que presenta esta gráfica representa la sensibilidad. La sensibilidad es nada más ni menos que la intensidad con la que se percibe el estímulo luminoso. Como verán, el área de mayor sensibilidad es la fobia, así como lo dijo la doctora González hace un rato. La fobia, además del área de mayor sensibilidad, es el área que percibe estímulos de menor intensidad, también es la que nos permite a nosotros percibir
detalles, discriminar detalles por la anatomía de la retina a ese nivel. Y es también el área de percepción de colores. La percepción de colores es nada más que a nivel del área foveal. Las áreas periféricas ya no tienen los conos que son los que perciben el color, sino que los conos principalmente están concentrados a nivel foveolar y disminuyen hacia la periferia, ya prácticamente siendo casi inexistentes después de los 30 grados del campo visual central. En la periferia predominan los bastones, que son fotorreceptores que son fácilmente estimulables, pero solamente perciben tonos de gris. Por eso es que durante la noche, prácticamente, si ustedes no tienen una buena iluminación, no perciben colores. Tienen que fijarse en eso. Tienen que ser conscientes en eso. Los colores ustedes no los perciben. Ustedes saben que la persona tiene una camisa roja porque han visto la camisa roja antes, pero el color rojo no lo perciben en la oscuridad. Los factores que influencian el tamaño del campo visual, o sea, la amplitud del campo visual, que es una de las cosas que nos preocupan a nosotros, la amplitud como la sensibilidad, son patologías como el glaucoma, las estructuras faciales. ¿Qué se refiere a esto con estructuras faciales? No es lo mismo una persona que tiene los ojos hundidos dentro de las cuencas ópticas, que tiene cejas, las cejas prominentes, o una nariz, digamos que prominente. Estas repeles anatómicos son obstáculos al campo visual. Entonces, no todas las personas tienen la misma amplitud de campo visual, aunque estén completamente sanas y no tengan glaucoma. Hay ciertos doctores aquí en las filas que se están ya cerrando y abriendo los ojos y viendo sus campos visuales que son muy diferentes. Y por supuesto que al ocluir uno y otro ojo en forma alternante ven también que hay una disimilitud en las imágenes, pero eso es otra cosa aparte. Los medios oculares también intervienen en lo que es el campo visual. Los medios oculares, por ejemplo, como bien dijo el doctor Gutiérrez, con problemas a nivel de la córnea, también tienen una influencia importante en lo que es el resultado de un campo visual. La catarata misma también produce cambios en el campo visual, no solamente no tanto en cuanto a extensión, en amplitud del campo visual, cuando son cataratas muy leves, sino que estas cataratas lo que hacen es causar una disminución de la sensibilidad del campo visual. Eso es importante tenerlo en cuenta para que vean más adelante. La fatiga también afecta al campo visual. Cuando uno se va fatigando, la percepción del campo visual cambia en forma subjetiva, no objetiva, pero sí subjetiva. El procesamiento de la información a nivel de los niveles corticales se altera. La experiencia también del paciente es muy importante, porque los campos visuales, si uno hace un campo visual por primera vez, por falta de pericia y por temor, uno comete errores durante el estudio perimétrico y entonces los campos visuales no son realmente representativos del campo visual real del paciente. Por eso, lo cual es muy importante no quedarse desde el punto de vista diagnóstico con un primer campo visual, sino que si hay duda hay que repetir nuevamente el estudio, no en el mismo momento, en otra cita, para ver, comparar los exámenes y a ver si realmente es representativo el campo visual. Y la refracción del paciente también es importante. No es lo mismo un paciente hipermétrope que un paciente miope. Influye en cuanto a la amplitud del campo visual la refracción del paciente. Otra cosa que no está puesta aquí y que tienen que tener en cuenta es, hay ciertas manifestaciones histéricas, y no me refiero a eso a las mujeres en sí, sino que sucede con pacientes, tanto hombres como mujeres, generalmente jóvenes, que refieren o presentan durante un examen un campo visual alterado. Esto es una manifestación de un problema psiquiátrico, ¿sí? Entonces hay alteraciones del campo visual, en el cual la percepción del campo visual a diferentes distancias es prácticamente la misma. Las dimensiones normales del campo visual.
para cada ojo. Se extiende 60 grados a nivel nasal y superior, ¿sí? Se extiende a 70 grados inferior y a nivel temporal a 90 y 100 grados. Esto es dado por los repeles anatómicos que dije antes. Estos, por ejemplo, son muy variables en pacientes que son sanos. Por ejemplo, un narigón, el campo visual nasal evidentemente va a ser menor. Un paciente que tiene las cejas muy prominentes, el campo superior va también a variar. Los que no varían mucho desde el punto de vista de un paciente normal son el inferior y el temporal. ¿Qué es la mancha ciega? La mancha ciega es una cuestión que es también llamado punto ciego. Si se fijan aquí hay prácticamente un hoyo que llega a cero. A nivel de la mancha ciega no hay percepción de luz. La mancha ciega es nada más ni menos que el área que corresponde con la emergencia del nervio óptico dentro de la cavidad del globo ocular, ¿sí? Y se encuentra localizado normalmente 15 grados temporal al punto de fijación. Eso, por supuesto, que varía dependiendo del tamaño del disco y a la atrofia peripapilar. La atrofia peripapilar es alteraciones que existen alrededor del disco óptico que se dan muchas veces en pacientes miopes o pacientes ya añosos. Entonces, la extensión de la mancha ciega puede variar. También existe una alteración, un aumento de la mancha ciega en situaciones patológicas en glaucoma. Es una de las manifestaciones más tempranas del tipo perimétrico de un glaucoma, entre otras. Y el punto de fijación es el punto que corresponde a la fobia, que es el punto básicamente que se considera como punto cero, como coordenadas en el campo visual. La región más sensible, como dijimos, se encuentra dentro de las 15 grados del punto de fijación, ¿sí? Fuera de este punto hay una disminución gradual y normal de la sensibilidad retiniana hacia la periferia. La percepción en la periferia es de menor sensibilidad. El campo visual es dividido, si ustedes se imaginan, por ejemplo, la diana. La diana es aquel blanco que utilizan muchas veces en las caricaturas o en los anuncios, donde el centro es el 100, digámosle, y a la periferia los valores van cambiando. Así se puede considerar un campo visual. El centro, que corresponde al punto de fijación, es el punto del 100, que es de la mayor sensibilidad, y normalmente va en forma escalonada, variando hacia la periferia. Y esas marcas que ustedes pueden representar a través de la diana son las isópteras, o sea, cada uno de esos campos de valor 100, valor 80, valor 70, son las isópteras. Y la isóptera es la línea que divide esos campos, ¿sí? Es el límite que se pone a esos campos. Entonces, es una línea imaginaria que une puntos de igual sensibilidad retiniana. Entonces, esos son los que corresponden a los que conforman la diana. Si hay alguna duda o no comprenden, me pueden interrumpir si quieren, o si no, lo hablamos al final. Las alteraciones del campo visual hay de diferente tipo. Como ya dijimos, el defecto en el campo visual es una separación clínica y estadísticamente significativa de la sensibilidad para el área del campo visual normal. Existe un homograma que dice en forma somera cuál es la sensibilidad esperada para cierta área del campo visual, cierta área de la retina. Entonces, cuando el estudio con el paciente realiza su perimetría, existen diferentes tipos de perimetrías, ¿sí? De umbrales y de supraumbrales, que vamos a ver más adelante, que nos van a explicar esto un poquito más. Entonces, cuando se realiza la perimetría, en un área en la cual hay un defecto es cuando encontramos un área donde supuestamente hay una sensibilidad de X, hay una sensibilidad de X-10 o X-15. Esas son las áreas que hay que tomar en cuenta para poder evaluar a los pacientes, tanto de vista de glaucoma como de lo que es neurooftalmo. Alteraciones del campo visual existen varias. Existe la alteración relativa y la alteración absoluta. La alteración relativa es cuando dentro de esa área que uno espera obtener una sensibilidad de X, tenemos una sensibilidad menor a la esperada, pero sí hay percepción de la luz. Y
una alteración en el campo visual absoluta es donde con un máximo estímulo de luz no hay respuesta. O sea, esa área definitivamente está acabada. Estas alteraciones del campo visual, tanto relativas como absolutas, esas áreas son denominadas como escotomas. Eso es un área de depresión de la función visual en esa área, rodeada de un área de visión normal. Es como quien dice, tenemos un mantel en el cual hay una mancha. La mancha representa el escotoma a nivel del campo visual. ¿Por qué? Porque la sensibilidad ahí que se espera que sea representada es diferente a la que se obtiene. Como les dije, perimetrías hay de diferentes tipos. Están las perimetrías estáticas y están las perimetrías y las dinámicas. Las estáticas en sí es un test en donde se involucra el uso de objetos que no se mueven. O sea, los objetos son presentados al paciente con intensidades variables, ¿sí?, para así determinar el umbral de sensibilidad que hay para dicha área, ¿sí? Esto, cuando se representa en las impresiones como símbolos numéricos o escalas de grises. Las representaciones numéricas, por lo general, son empleadas por las personas que se dedican a la neurooftalmología o al glaucoma. Pero inclusive hay médicos oftalmólogos generales que no dominan eso. Entonces no saben los valores que tendrían que ser normales para dichas áreas. Entonces se hace una representación en escala de grises en donde se pueden ver el campo visual, que en vez de tener una burda imagen de diana, si hay trastornos patológicos presentan manchas o comas extrañas. Eso le da una idea al médico general, al oftalmólogo general e inclusive, que lo que es más importante, al paciente cuando se le presenta el resultado del examen, para que ellos comprendan qué es lo que tienen y cuál es el problema que tienen. Y el cinético, la perimetría cinética es una perimetría en los cuales los estímulos, además de ser presentados de cierta intensidad, son desplazados. Estas son diferentes modalidades que existen. Predominantemente se usa el estático, porque se ha estandarizado bastante en diferentes tipos de perímetros. Y lo que es más, lo que quiero hacerles entender es de que no se necesitan muchos aparatos para poder determinar si un paciente tiene problemas con su campo visual. La primera de las tipos de perimetrías que se pueden hacer, como le dije yo, son como un campo visual confrontacional. El campo de visión confrontacional es una manera muy rápida de evaluar un campo visual que tenga una alteración ya algo más burda o grosera. Por supuesto, no van a poder encontrar cambios sutiles en un campo visual con este tipo de campos visuales confrontacionales. Estos consisten en que el paciente a evaluar se para enfrente al médico tratante o médico examinador, y entonces usted le dice, como dice ahí en el dibujo, el médico se tapa el ojo izquierdo y usted le dice al paciente tápese su ojo derecho, porque la intención es evaluar los mismos ojos. Entonces, usted pueden usar la mano o un objeto que sea llamativo, como la tapa este paciente. Este paciente lo evalúan con una tapa roja de un frasco. Entonces, posicionándolo en el campo visual extremo, donde el paciente no lo percibe, le dice al paciente, mire señor, usted me avisa cuando vea la tapa roja. Y uno lentamente va introduciendo hacia su centro visual al paciente el objeto, y el paciente dice, ahí lo veo. Entonces uno, ya teniendo la idea de cuáles son los límites del campo visual, por eso es importante lo primero que pusimos, puede uno decir, bueno, este paciente yo creo que no tiene problemas, o francamente tiene un problema porque no percibió el objeto a nivel temporal, o a nivel nasal o a nivel central. Es una manera muy fácil de despistar cambios burdos. Y después la primera que les dije yo, que es la pantalla tangente, que es la que se realiza
la primera que se trató de, digamos, entre comillas, estandarizar el procedimiento, lo cual no es tanto, y que es una pantalla negra plana. El paciente está sentado, como dije, a 1 o 2 metros, y entonces este es más bien útil para evaluar los 30 grados centrales. ¿Por qué son importantes los 30 grados centrales? Porque son los, para hacerles recuerdo otra vez, son los de la mejor agudeza visual, son el área que corresponde a la fobia y su zona circundante inmediata. El otro perímetro que se llama es el perímetro manual de Bowl, que es el prototipo de Goldman que mencioné mucho antes, ¿sí? En este se utilizan, es como una hemisfera hueca en la cual el paciente a nivel central posiciona la visión, entonces se le presentaban objetos de diferente tamaño, intensidad y de transmisión de luz, ¿sí? El problema con este es de que dependía mucho tanto del estado del paciente, que eso no lo podemos controlar, pero también dependía mucho del estado y de la capacidad del técnico perimetrista, ¿sí? Y después apareció en los 70s, apareció el perímetro automatizado, de los cuales hay una gran cantidad de variantes, ¿sí? Que funcionan con el mismo principio del perímetro manual, pero es una computadora la que se dedica a presentar los estímulos. Y esta presentación mecánica e implacable de los estímulos es la que nos ha permitido a nosotros estandarizar los procedimientos y poder evaluar en forma más fidedigna al paciente en diferentes oportunidades. Después, en los 90s, apareció el perímetro azul amarillo. Me olvidé decirles de que los perímetros, por lo general, lo que se utiliza es blanco sobre blanco. Blanco sobre blanco quiere decir que es el perímetro estándar, en el cual se presenta un estímulo luminoso blanco sobre un fondo blanco a diferentes intensidades para poder medir la sensibilidad. Pero el perímetro azul amarillo surgió en los 90s y se utilizaba porque se basa en un principio físico, que las longitudes de onda más cortas son las que son más fácilmente percibidas y son las que más rápidamente son afectadas durante el desarrollo de un glaucoma. De manera de que por las células magnocelulares, que son unas neuronas a nivel de la retina, son las encargadas de la percepción de esto, entonces son las que hay en menor cantidad y son más fácilmente evaluables. Entonces dijeron, muy fácil, entonces con este azul amarillo vamos a poder determinar más tempranamente patologías como el glaucoma, que es trascendente. Cuanto más temprano se capta un paciente con glaucoma, mejor es el tratamiento que se le puede dar. Pero existe un problema con esto, que estas sensibilidades de luz, esta longitud de onda es fácilmente interceptada por medios opacos, y el principal medio opaco que contamos nosotros es el cristalino. Cuando empiezan las cataratas, el cristalino se opaca, entonces lo que nos sucede es que en las perimetrías de azul-amarillo muchas veces obtenemos falsos negativos y falsos positivos. ¿Qué quiere decir eso? Que el paciente diagnosticamos en forma anómala pacientes con patologías de glaucoma. O sea, nos mimetiza o nos hace creer que el paciente tiene glaucoma, pero no es así. El paciente tiene opacidades de medios, sobre todo el cristalino. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso cuando uno selecciona los pacientes para hacer los estudios. El azul-amarillo es un método muy eficiente para detectar glaucomas a estadios más tempranos, desde el punto de vista perimétrico, pero tiene que estar usted seguro de que tiene medios claros, por lo cual el universo de pacientes que pueden utilizar este perímetro son pacientes por lo general jóvenes, ¿sí? Que por lo general no tienen opacidades de medios, por lo cual se le resta un poco la popularidad inicial que tenía este estudio. De los tipos de perimetría, con todos estos perímetros se pueden hacer diferentes test de supraumbrales, ¿sí? Los test de supraumbrales son estudios en los cuales el estímulo que se presenta al paciente son de una máxima intensidad disponible, que por supuesto no dañe la retina, ¿no?
Y estos son muy útiles para hacer screenings. Screenings son estudios en los cuales uno quiere ver si un paciente tiene problemas de campo visual o no tiene problemas de campo visual. Es una manera de captar pacientes para posterior evaluación, para ver si tiene un daño, qué tipo de daño es y cuál es la severidad del daño. Para poder determinar severidad de daños se usan test de umbrales. Los test de umbrales es otro protocolo en el cual los objetivos que se utilizan son de intensidad decreciente. Quiere decir de que para un mismo punto del campo visual se le presenta al paciente estímulos de diferente intensidad. Entonces se va registrando la menor sensibilidad que tiene el paciente para ese punto. Entonces, en cuanto a campos visuales, como lo dije yo antes, tenemos diferentes manifestaciones a nivel de un campo visual. Se utiliza mucho por los neurólogos para problemas o los neurocirujanos para evaluar posición y extensión de lesiones de las vías visuales por compresión, por ejemplo, de tumores temporales, occipitales, accidentes vasculares isquémicos. Pero también el oftalmólogo lo utiliza para evaluar todo lo que es las vías visuales, principalmente desde el punto de vista quiasmático, inmediato y prequiasmático, sobre todo en lo que es glaucoma. Entonces aquí tenemos diferentes representaciones. Como verán, la representación, esta es una representación muy esquemática en la cual vemos aquí un campo visual en donde el punto de fijación es central aquí, esta manchita, como frijolito que ven ahí, que es negro. Eso es un escotoma absoluto, quiere decir que no hay percepción de luz, y esa corresponde a la emergencia del nervio óptico, eso es normal. Y la representación así rayada quiere decir de que el campo visual ahí es un escotoma relativo, o sea, es un defecto en el cual la sensibilidad percibida a dicho nivel es menor de la esperada para el área. Este es un escotoma central, este es un escotoma central absoluto, quiere decir que esa área de la retina no tiene percepción de luz. Eso se puede dar en problemas de mácula. Muy rápidamente, aquí tenemos uno muy interesante, que es un escotoma arcuado, o debyerum se le llama porque se encuentra entre los 15 grados centrales, y es uno de los característicos escotomas que se ven en los glaucomas iniciales. O sea, tanto el aumento de la mancha ciega como el escotoma de Debyerum, que es este estamos contando arcuado, son las manifestaciones perimétricas más tempranas, 2 de las 3 más tempranas. Y esta es una cuadrantanopsia, que esto ya se puede dar por muchos problemas. Puede ser por un problema vascular en el cual haya un accidente vascular isquémico a nivel de la retina. Esto es un tipo campo visual que es una hemianopsia homónima, que lo que sucede es, no quiero entrar en anatomía del nervio óptico porque es un poco extenso y ya este tiempo se me está acabando. Denota lesiones particulares, por lo general son lesiones retroquiasmáticas, lo más frecuente, y estas son una hemianopsia heterónima en la cual hay un daño a nivel, puede ser quiasmático o retroquiasmático, más difícilmente, pero más bien prequiasmático. Y básicamente eso es todo lo que tengo para ofrecerles. Disculpen un poco lo escueto, pero no tenía previsto esta práctica. Muchas gracias.